Yo soy Estela, tengo 71 años, cabellos que ya vieron el tiempo pasar y un corazón que todavía insiste en creer que la familia es un lugar de amor. Pero aquel sábado, mientras me ponía un perfume suave y elegía un vestido ligero, yo no tenía idea de que ese día iba a cambiar mi vida menos y la de mi nieta, para siempre. Yo pensaba que iba camino a una fiesta. El cumpleaños de mi hijo Marcos, 35 años, un asadito con gente querida. Pero la vida no siempre entrega lo que uno espera, ¿verdad? Tomé mi regalo, un detalle sencillo, y fui con ese espíritu liviano de quien va a ver a la familia. Reír un rato, escuchar música demasiado alta y comer torta con gaseosa. Y yo estaba entusiasmada, ¿sabes? Especialmente por ver a mi nietecita Marina. 6 añitos en un rayo de sol en forma de niña. Cabellos rubios y rizados, de esos que brillan cuando les da el sol. Siempre con un broche distinto que yo misma hacía cuestión de comprar. Ella era, y aún es, la alegría de mi vida. Antes de que entremos en esta historia que todavía me duele recordar, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez viste algo extraño en una familia y no supiste si debías intervenir? ¿Sentiste esa incomodidad, ese bichito detrás de la oreja, pero preferiste callar? Y por favor, si esta historia te toca de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque nadie habla lo suficiente de esto, de la violencia que vive dentro de casa, de los abusos que no dejan marcas visibles, de la negligencia que normalizamos en silencio. Yo creí que iba a una fiesta, pero terminé en una guerra. Y mira, cuando entré en aquella casa y vi a mi nietecita con una gorra escondiendo lo que nunca debería haber pasado, supe que había algo muy mal. Pero también supe, ahí mismo, que ya no iba a callarme. Porque hay momentos en la vida en que ser la voz de un niño no es una opción. Es un deber. Apenas llegué a la casa de Marcos, sentí ese murmullo típico de fiesta familiar. Niños corriendo, musicao sonando bajitu, olor a carne asándose en el patio. Saludé a quienes estaban en la sala menos M y hermana Bárbara, el vecino Joca, unos compañeros de trabajo de mi hijo a quienes solo conocía de vista. Sonreí, abracé a uno, besé a otro, pero la verdad es que mis ojos buscaban a una sola personita en Marina, a mi nietecita. Mi niña de sonrisa, amplia y historias divertidas. Marcos estaba en la parrilla, con ese aire distraído de siempre. Me acerqué y pregunté de inmediato, ¿dónde está Marina? Él respondió sin apartar los ojos de la carne: está dentro, mamá. Debe estar jugando en el cuarto. Todo parecía normal, pero algo me incomodaba. Era como si el aire estuviera más denso. ¿Conoces esa intuición de madre que nunca envejece? Esa sensación de que algo está mal, aunque nadie haya dicho nada. Entré despacio, paso a paso, como quien no quiere interrumpir un juego. Pasé por la cocina, donde unas mujeres reían fuerte, seguí hasta la sala y allí, en el rincón del sofá, vi una figurita pequeña, casi encogida. Era Marina, sentada, con una gorra enorme en la cabeza, de esas de adulto, ¿sabes? Azul marino, casi cubriéndole los ojos, y lo más extraño, no se levantó corriendo como siempre hacía cuando me veía. No abrió esa sonrisa solo. Se quedó ahí en ese instante. El pecho se me apretó. Algo no estaba bien. Marina era de esas niñas que venían corriendo, gritaban, ¡abuelita!, y se lanzaban a mis brazos, pero ahí estaba quieta, escondida bajo aquella gorra. Me acerqué despacio y dije bajita: «Hola, mi amor». Cuando levantó la carita lo vi, los ojos llenos de lágrimas, el mentón temblando. No necesité más, Ann. Sabía que algo había pasado, solo no imaginaba qué tan profunda sería esa herida. Me arrodillé frente al sofá, a su altura. «¿Estás bien, mi ángel?», pregunté, intentando sonreír para ver si se abría. Pero cuando Marina se quitó esa gorra con sus manitos pequeñas y temblorosas, el mundo se detuvo. La cabecita de mi nieta estaba completamente rapada en cero, ni un mechón. Solo algunos restos irregulares, como si alguien hubiera hecho eso con rabia o desprecio. Sentí que las piernas me fallaban. El corazón golpeaba en mi pecho como un tambor desesperado. Tuve que apoyarme en el brazo del sofá para no caer. ¿Sabes cuando presencias algo tan fuera de lógica que el cuerpo entra en negación? Así fue. Parpadeé,
Respiré hondo, pero lo que veía no cambiaba. Era Marina ahí, con la cabecita rapada, los ojos llenos de agua, los labios. Pregunté con la voz quebrada: ¿quién hizo esto, mi princesa? Y ella miró a los lados, asustada, como temiendo ser escuchada, antes de susurrar a Mamán: en esos momentos no existe preparación, solo se siente An. La sangre se me heló. La mente comenzó a correr en 1000 direcciones, intentando entender, justificar, encontrar sentido donde no lo había, pero era imposible. Ningún castigo, ninguna corrección, ningún regaño podía justificar eso. Cortar el cabello de una niña a la fuerza, sin cariño, sin cuidado, con crueldad, no es educación. Es violencia. Es abuso Nyun. ¿Sabes qué me dolió aún más? El miedo en sus ojos, esa carita que ya había aprendido a callarse para no recibir un golpe. Eso no era solo sobre el cabello. En ese momento entendí que no era un acto aislado. Era un síntoma de algo mucho mayor, algo que quizás venía ocurriendo desde hacía tiempo, y yo, en mi buena fe, no vi. La negligencia a veces no vive solo en el agresor, vive también en el silencio de quien no hace preguntas, en la comodidad de quien no quiere intervenir. Pero ahí, con esa cabecita rapada frente a mí, supe que ya no podía fingir y, en el fondo, ya sentía que la verdad que venía después sería aún más cruel. Tomé a Marina de la mano y con el corazón en la garganta fui directo a la cocina. No grité. No hice escándalo, pero la rabia estaba ahí, palpitando en mis venas. Priscila estaba sirviendo gaseosa, sonriendo, conversando con las otras mujeres, como si nada hubiera pasado. Una paz fingida que me dio náuseas. La llamé por su nombre, firme. Ella se dio vuelta con ese aire irónico, me miró de arriba abajo y soltó una risa. ¡Ay, Estela! ¡Qué exageración! Fue solo una broma. ¿Una broma? Aquello me ardió en los oídos como una bofetada. ¿Rapó la cabeza de una niña de 6 años y lo llama broma? Tuve que contenerme para no perder el control ahí mismo. Pregunté: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto con Marina? Y ella, con ese airecito de quien no se inmuta, respondió que era porque la niña lloraba en la hora del baño, que se quejaba del shampoo, que así era más práctico. ¿Práctico para quién? ¿Para el ego del adulto que no sabe lidiar con una niña? ¿O para esconder su propia intolerancia? Allí, en aquella cocina, vi cómo la máscara caía. Priscila no era solo una madre estresada, era una mujer que ejercía abusos y los disfrazaba de disciplina, esas palabras dulces con veneno por dentro, tan típicas de quien aplica amenazas psicológicas y luego dice que es amor. Amor que hiere, amor que traumatiza, amor que violenta. Eso no es amor, Ann, es control. Y lo peor, las otras mujeres de la cocina guardaron silencio. Ese silencio doloroso, ¿sabes? Esa negligencia colectiva que finge que nada está pasando. Pero Marina me tiró de la blusa. Quería hablar conmigo, a solas, y entendí que, si quería saber la verdad, no era con Priscila con quien debía hablar. Era con esa niña pequeña, de ojos asustados y alma lastimada. Porque una criatura que se esconde bajo una gorra en pleno cumpleaños no está haciendo berrinche. Está pidiendo auxilio, y era hora de escuchar. Salí de la cocina con Marina de la mano y fui directo al patio. Marcos estaba dando vuelta la carne en la parrilla, tranquilo, como si el mundo no se hubiera derrumbado del otro lado de la casa. «Hijo, necesitamos hablar, Ann». Él soltó ese suspiro impaciente, el mismo que da desde adolescente cuando no quiere enfrentar un problema. Traté de explicarle lo que Marina acababa de contarme. Hablé de la gorra, del pelo rapado, del llanto. ¿Y qué hizo? Dijo que yo estaba exagerando. «Mamá, es solo pelo». En ese momento vi que el problema era más profundo. No era solo Priscila, era también el hombre que yo había criado, intentando tapar el sol con un dedo. Su negligencia, disfrazada de no quiero conflictos, era combustible para que el abuso siguiera. Intenté una vez más, le pedí que mirara a su hija, que viera su estado, y él respondió: «Ann, mamá, Marina es dramática, y tú también lo estás haciendo, Ann». Esa palabra me cortó como un cuchillo. ¿Dramática? ¿Eso veía en mí? ¿En una niña traumatizada? Fue entonces cuando algo dentro de mí simplemente giró una llave. Sin gritar, sin pedir permiso, dije: Marina,
Nos vamos, tomé mi bolso, el regalo aún envuelto, y caminé con ella hacia el portón. Detrás de mí vinieron los gritos. «¡Mamá! ¡Para con eso! ¡Estás arruinando mi cumpleaños!». Y seguí caminando. Porque a veces proteger a una niña significa decepcionar a un hijo, significa ser vista como la villana por quienes no quieren ver la violencia que tienen dentro de casa. Mientras cruzábamos la calle, Marina me miraba con ojos asustados, pero también con ese brillo tímido de esperanza, como si no supiera bien si podía confiar. Pero quisiera intentarlo. Y ahí, sosteniendo fuerte su manito, supe que no había vuelta atrás, que de ahí en adelante yo sería la fortaleza de esa niña, aunque el mundo entero dijera que yo estaba equivocada. Y sin saberlo, lo que ella aún tenía para contarme haría que todo pareciera todavía más grave. Apenas doblamos la esquina, Marina me hizo una pregunta que me desgarró por dentro en la abuelita. ¿La mamá se va a enojar porque yo te conté? Su voz era casi un susurro, de esos que llevan el peso de quien ya recibió golpes por hablar de más. Miré por el retrovisor y vi sus ojitos bajos, con miedo, las manos entrelazadas en el regazo, como quien intenta desaparecer. No era solo una niña triste, era una niña con miedo constante. Y el miedo, cariño, es el rastro más cruel de las amenazas psicológicas. Mientras manejaba, empecé a recordar momentos recientes. La última vez que Marina durmió en mi casa, estaba extrañamente callada. Antes corría por el jardín, hacía 1000 preguntas, pero aquel fin de semana se quedó pegada al sofá, en silencio. Le pregunté si estaba bien, y dijo que sí, y yo le creí. Porque a veces la negligencia no nace de la maldad, nace del hábito de confiar demasiado, de pensar que las cosas se resuelven solas. Pero ahora, cada silencio de Marina gritaba dentro de mí. ¡Ay! Me di cuenta de otras señales también. Hace 2 semanas, ella no quiso que yo le cepillara el cabello, y ese era nuestro ritual. Marina adoraba cuando le hacía trencitas y le ponía moños de colores. Ese día solo dijo: «Ana, sí está bien». Abuelita, yo lo dejé pasar. Pensé que era una fase, que era independencia, pero era miedo. Miedo de que tocar su propio cabello significara castigo. Una violencia invisible, pero cruel. Ni yo lo dejé pasar. Eso me duele hasta hoy. En el asiento de atrás, Marina todavía parecía insegura, y yo sabía que lo que ya había contado era solo la punta del iceberg, porque lo que llamamos educación rígida muchas veces es solo la tapa elegante de la violencia doméstica. Aquello ya no se trataba solo de cortar el pelo, era borrar la identidad, castigar la expresión, imponer control basado en el miedo. Y mientras ella se encogía en el carro, ya lo sabía en lo que venía después, iba a exigir toda la valentía que me quedaba. Cuando llegamos a casa, Marina entró despacito, casi como quien pide permiso para existir. Abrí el portón, le sostuve la mano con suavidad y sentí ese apretón. ¿Sabes cuando un niño no quiere soltarte ni un segundo? Entré con ella y fui directo al cuarto que siempre fue suyo, aquí en cama individual, con sábanas floreadas, peluches amontonados y los dibujitos que ella misma pegó en la pared. Era nuestro refugio. Y ese día, ese cuarto dejó de ser solo un espacio de juego. Se convirtió en trinchera. Preparé una merienda como a ella le gustan: pan con queso cortado en triángulos, jugo de naranja natural. Pusimos una película para distraerla, pero ella ni parpadeaba. Se quedó apoyada en mí todo el tiempo, como si cualquier movimiento brusco pudiera sacarla de ese lugar seguro. «Abuelita, ¿puedo dormir aquí hoy?», preguntó con esa vocecita fina, casi sin sonido. Sonreí y respondí en claro: «Mi amor, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Aquí nadie te va a lastimar». Pero por la noche, antes de dormir, fue cuando empezó a abrir el corazón. Primero habló bajito, luego con lágrimas en los ojos. «La mamá siempre me corta el pelo cuando hago algo malo». En mi cuerpo se tensó. Contó que una vez derramó jugo en la ropa y le cortaron el pelo bien cortito. Otra vez le cortaron solo un lado, porque no quiso comer abusos en castigos crueles disfrazados de corrección. Dijo que en la escuela se rieron de ella y que su mamá le ordenó mentir, decir que ella misma se lo había cortado jugando. Mientras escuchaba, intenté mantener la calma,
pero por dentro ardía. ¿Cómo puede una madre convertir a su propio hijo en un objeto de castigo estético? ¿Cómo puede hacer del cuerpo del niño un campo de guerra? Y peor aún, ¿cómo nadie lo vio? ¿Cómo yo misma no lo vi? Marina no estaba solo pidiendo ayuda, estaba sobreviviendo como podía, escondida entre las rutinas de una casa que llamaban hogar, pero que para ella era un campo minado. Y aún no tenía idea de lo que faltaba por escuchar. Esa misma noche, después de un rato en silencio, Marina me miró con los ojos perdidos, como quien todavía prueba si puede confiar. Y entonces empezó a contar más a la abuelita. A veces, cuando hago algo mal, la mamá me encierra en el cuarto oscuro. Eso golpeó distinto. Le pregunté, ¿cómo así oscuro? Y ella respondió, Anella saca la bombilla y cierra la cortina. Dice que niño desobediente no merece luz en esas palabras. Parecían de una película de terror, pero salían de la boca de una niña de 6 años. Era violencia, pero no la que grita, era la que susurra, la que marca por dentro. Me contó que ya había pasado toda una tarde en ese cuarto porque se hizo pis en la cama después de una pesadilla. Niña grande no hace eso, habría dicho la madre. Y cuando Marina lloraba, venía la amenaza. Si le cuentas a alguien, te corto las pestañas también ansí, las pestañas, porque, según Priscila, sin pestañas se vería fea y nadie la querría. Era chantaje emocional en su versión más cruel, usando la vanidad natural de una niña para controlar su silencio. Aquello era mucho más que abuso físico, era demolición psicológica planificada. ¿Sabes qué me destruyó por dentro? Oír a mi nieta repetir. Bajito en la mamá dijo que si cuento, me va a cortar el pelo por la mitad. Como un niño, ella decía eso tocándose los ojos, llena de miedo. ¿Cómo puede alguien moldear tanto terror en la mente de una criatura? Como un hogar, que debería ser el lugar más seguro del mundo, se convierte en un campo de amenazas psicológicas disfrazadas de educación. Ahí entendí que Marina no lloraba por un cabello perdido. Lloraba por todo lo que venía junto con esa máquina de afeitar. Y lo peor es que ella creía que lo merecía, que era culpa suya, que cada castigo venía porque hacía algo malo. Eso me desgarraba. Ningún niño entiende el mundo con maldad. Ellos internalizan todo como si fueran responsables. Allí, abrazándola esa noche, supe que no bastaba con sacar a Marina de la casa. Tendría que reeducar su corazón, enseñarle que no era culpable, que el amor de verdad no amenaza, no hiere, no condiciona, y si aún tenía más por decir, yo necesitaba estar lista para escucharlo todo. Esa madrugada, no pude cerrar los ojos. Marina dormía en el cuarto de al lado, encogidita, abrazada a un oso de peluche como si fuera un escudo. Yo me quedé en la sala, sentada, con la cabeza hirviendo. ¿Conoces ese tipo de enojo que viene junto con tristeza? Un dolor caliente, casi físico. Yo estaba indignada, pero más que eso, decidida. Necesitaba proteger a mi nieta. Ya no podía taparme los ojos ni llamar a aquello educación rígida. Era abuso, era violencia, y si yo no actuaba, ¿quién lo haría? Fue entonces cuando el celular empezó a vibrar. Era Marcos. Varios mensajes. Mamá, estás exagerando. Priscila está molesta. Estás arruinando mi cumpleaños. Me quedé mirando esas palabras, intentando entender cómo el mismo hijo que arrullé en los brazos podía ser tan ciego. ¿Cómo podía llamar exagero a todo aquello? ¿Será que no escuchó lo que su hija gritaba? ¿Será que no vio sus ojos? Su negligencia dolía casi tanto como los actos de la esposa. Me pregunté en qué había fallado. ¿Crié un hijo que prefiere el silencio a la valentía? ¿Que elige la comodidad de un matrimonio disfuncional antes que la protección de su propia hija? La verdad es que mucha gente actúa así. Es más fácil dudar de quien denuncia que enfrentar que hay un monstruo dentro de casa. El problema es que, cuando se trata de niños, ese silencio es cómplice. La violencia no ocurre solo en la mano que golpea, sino también en la mano que no detiene. En ese momento me prometí a nunca más voy a dudar del instinto que protege. Si ves a un niño demasiado callado, retraído, con miedo de equivocarse, presta atención. El abuso vive en los detalles. Y por más doloroso que fuera enfrentar a mi propio hijo, entendí que el amor verdadero exige posicionamiento. El coraje no siempre grita. A veces solo se mantiene de pie cuando todos los demás se sientan. Y yo
apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, bien temprano, escuché golpes en la puerta. Era Marcos, ojeras profundas, cara de quien no durmió, y ese aire vacilante de quien sabe que falló, pero aún no sabe cómo admitirlo. Abrí la puerta con el corazón en la boca, pero la mirada firme. «Tenemos que hablar», dijo. Entré sin responder y fui directo al punto. No era momento para rodeos. Le conté todo lo que Marina me había revelado. El cabello cortado como castigo, el cuarto oscuro, la amenaza de las pestañas en todo. Al principio, él solo escuchaba en silencio, moviendo las manos, desviando la mirada. Cuando le hablé de las marquitas en los brazos de Marina, negó con la cabeza y dijo: «Ann, mamá, ¿estás segura de que Marina no está inventando?» Eso me desarmó. «Inventando», repetí. ¿Tú crees que una niña de 6 años inventa ese tipo de cosas? Con miedo, con detalles, llorando. Él parecía confundido, en shock, pero aún así atrapado en una creencia peligrosa, a la de que su esposa estaba solo pasando por una etapa difícil. Intenté hacerle ver que lo que Marina vivía no era disciplina, era abuso, pero él, en ese momento, seguía más preocupado por defender a Priscila. «Ella es una buena madre, mamá. Solo se descontrola a veces. Ella ama a Marina», y tuve que decirle, con todo el dolor del mundo, el amor que hiere no es amor. El amor que silencia, que amenaza, que corrige con violencia, es control. Es trauma disfrazado, Ann. Pero él insistía en «dale una oportunidad. Vamos a conversar, resolverlo en familia», la palabra familia dicha. Así, como escudo para la impunidad, me dio escalofríos. Era demasiado duro ver a mi propio hijo intentando justificar a la agresora de su hija. Pero también noté una grieta, porque mientras yo hablaba, él no negaba con fuerza. Su expresión cambiaba, como si una parte de él supiera que todo era verdad, solo que aún no tenía el coraje de admitirlo. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, pero yo sabía, tarde o temprano, la realidad cobraría su precio. Y ya presentía que esa cobranza llegaría antes de lo que él imaginaba. A la mañana siguiente, todavía procesando lo que Marcos me había dicho, el teléfono sonó. Número desconocido. Atendí, pensando que era un error. Del otro lado, una voz formal. «Señora Estela, habla el doctor Ricardo Méndez, abogado de la familia Silva». Por un segundo, mi corazón se detuvo, y él continuó. «Me comunico para informarle que mi cliente, Marcos Silva, está iniciando un proceso judicial para recuperar la custodia de su hija, Marina». Aquello me golpeó como una piedra en el pecho. «¿Mi hijo?» El mismo que escuchó de mi boca, con detalles, los abusos que sufría su hija, el mismo que vio a la niña asustada, con marcas visibles en el cuerpo. Él me estaba demandando, no a la esposa, no a la agresora, a mí, la única que tuvo la valentía de proteger. «Doctor, ¿usted entendió lo que pasó o solo escuchó un lado?», pregunté. Él respondió: «Fui informado de que usted retuvo a la niña sin autorización. Mi cliente desea resolver esto en ámbito familiar, familiar». ¡Qué ironía! Ironía, llaman familia al lugar donde nace la violencia. Cogué temblando rabia, tristeza, decepción. ¿Cómo soporta una madre ser atacada por su propio hijo, por hacer lo correcto? Pero, pasada la herida, llegó la claridad. Ann necesitaba ayuda. Aquello ya no era una discusión entre madre e hijo, era una batalla judicial, y en una guerra como esa, no se puede luchar sola. Llamé a mi hermana Bárbara, le expliqué la situación, pedí ayuda. «Estela, hiciste lo correcto, y ahora vamos a hacer todo dentro de la ley». Ahí me cayó la ficha en sí. Marcos había elegido proteger a Priscila, entonces yo iba a proteger a Marina con todo lo que tuviera, porque esto ya no era solo sobre un cabello rapado, ni sobre castigos, era sobre negligencia institucional, sobre abusos psicológicos sistemáticos, sobre una niña viviendo en un ambiente de miedo. Y si ellos querían quitarme la guarda, yo le iba a mostrar a la justicia quién realmente merecía cuidar de esa niña y quién no merecía ni acercarse. Bárbara, como siempre, fue mi puerto seguro. Apenas le expliqué todo, no dudó ni un segundo. «Estela, vas a necesitar un abogado que conozca bien el derecho de familia y que tenga mano firme en menos de una hora». Me llamó de vuelta con un nombre, el doctor Elias Gon Alves.
un abogado conocido por actuar en casos de abuso infantil y violencia doméstica. Ese mismo día allá fui al despacho de él, con el corazón apretado pero la mente enfocada. Era hora de transformar el dolor en acción. El doctor Elías me recibió con seriedad, pero sin frialdad. Un hombre de unos 50 años, lentes de lectura y una mirada que no se escapaba de la nuestra. Cuénteme todo, doña Estela, sin omitir nada Y yo conté, desde el principio hasta el final. La gorra, la cabeza rapada, los castigos, la oscuridad, las amenazas psicológicas. Mientras hablaba, él tomaba notas en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. ¿Tiene alguna marca física? Ella relató estos episodios más de una vez. Testigos. Al final del relato, respiró hondo y dijo: a lo que usted tiene aquí es un caso clásico de abuso sistemático, negligencia parental y violencia emocional. Necesitamos actuar rápido en mí. Explicó que entraríamos con una acción de guarda temporal basándonos en el riesgo inminente para la integridad física y psicológica de Marina. Pero para eso necesitaríamos pruebas formales e informe médico de las marcas, evaluación psicológica de la niña y, si fuera posible, testigos que pudieran confirmar el ambiente hostil. Fue cuando todo se volvió más real. Yo ya no estaba luchando solo con el corazón de abuela. Ahora era la justicia la que necesitaba escuchar. Y el doctor Elías dejó claro sin laudos: todo se convierte en palabra contra palabra. Salí de ese despacho con una misión en proteger a Marina con todas las herramientas que la ley permite. Y por más que doliera exponer todo, yo sabía que cada detalle era necesario. Porque a veces, lo que parece exageración para algunos es la única oportunidad de salvar una vida. Y mi nieta no sería una víctima más del silencio. Al día siguiente, llevé a Marina al consultorio del doctor Pedro, pediatra indicado por el abogado. Era un ambiente acogedor, pero nada disfrazaba el malestar de llevar a una niña para ser examinada por causa de abusos. El médico se agachó, le habló con cariño y dijo: vamos a ver si está todo bien, ¿sí, princesa? Marina asintió, pero me agarró la mano con tanta fuerza que casi lloré. Él examinó sus bracitos, la espalda, hizo preguntas simples. Y ella respondió con la voz baja, pero clara. Fue la mamá que me apretó, Ann. El doctor Pedro lo documentó todo en marcas en el brazo, patrón compatible con dedos de un adulto, en diferentes etapas de cicatrización. Eso significaba que no era un hecho aislado. Había repetición, había rutina de violencia. Doña Estela me dijo: estas lesiones no dejan dudas, y por mi experiencia, este tipo de agresión deja cicatriz en el alma. Más que en el cuerpo. Salí del consultorio con el informe en mano, pero con el corazón pesado. Aquello confirmaba lo que yo ya sabía, pero verlo en papel dolía de otra manera. Después vino la consulta con la psicóloga, la doctora Fabiola Costa, joven, sensible, consultorio lleno de juguetes coloridos. Recibió a Marina con ternura y propuso juegos con muñecas. Y allí, en la inocencia de las manos infantiles, vino la revelación más profunda. Marina tomó una muñeca pequeña y dijo: esta es la hijita. Ella no comió todo. Ahora la mamá le va a cortar el pelo a la muñeca mamá. Entonces cortaba, apretaba, encerraba la otra en un armario. Era la recreación del terror que Marina vivía. Al final de la sesión, la psicóloga me llamó y fue directa: Ann, su nieta presenta signos claros de trauma. Miedo exagerado a adultos, hipervigilancia, representación simbólica de abuso. Ella no debe, bajo ninguna circunstancia, volver al ambiente donde esto ocurrió. En el informe de ella no era solo técnico, era un grito de auxilio validado por quien sabe. Y yo, con los dos laudos en mano, sabían ahora teníamos las pruebas que la justicia necesitaba. Pero aún faltaba más gente a hablar, aún había voces esperando salir del silencio. Esa misma semana, mientras compraba una pomada para las marquitas del brazo de Marina, encontré a doña Rosa, una vecina antigua de mis hijos. Entre charla y charla, decidí arriesgarme. Rosa, ¿alguna vez escuchaste algo extraño viniendo de la casa de Marcos? Ella miró a los lados, bajó la voz y dijo en Estela: más de una vez escuché gritos, y no eran berrinches de niña, eran gritos de miedo. Priscila gritaba cosas horribles. ¿Tú quisiste? Deja de llorar o va a ser peor. Aquello confirmó que el problema era mucho mayor de lo que yo imaginaba. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, pregunté.
Ella bajó la mirada. Mi marido decía que no era asunto nuestro. Ese es el veneno de la negligencia. El silencio disfrazado de respeto. Contuve el impulso de juzgar, pero le pedí algo con firmeza. ¿Testificarías, Rosa? Marina te necesita. Ella no dudó. Si testifico, Estela. Ya debería haberlo hecho antes en otro pedazo del rompecabezas. La violencia que parecía invisible, en realidad estaba siendo ignorada, y eso es casi tan grave como practicarla. Poco después, recibí una visita inesperada en Carla, hermana de Priscila. Llegó nerviosa, manos sudadas, ojos rojos. Estela, ya no puedo seguir callada. Priscila siempre tuvo problemas. Cuando éramos niñas tenía ataques de rabia. Rompía todo. Mis padres la llevaron al psicólogo y fue diagnosticada con trastorno explosivo intermitente en aquello. Fue como abrir una herida antigua. Carla me contó que su hermana cortaba el pelo de los gatos de la vecina por diversión y decía que era solo un juego. Cuando Marina nació, Carla empezó a notar señales de alerta otra vez a intolerancia al llanto, obsesión por el control, estallidos cuando la contrariaban. Intenté convencerla de volver a terapia, pero se enfureció. Dijo que yo quería destruir su familia perfecta. Carla se culpaba por haber callado tanto tiempo, pero, en ese momento, su valentía para hablar ayudaría a reconstruir la seguridad de una niña. Con las voces de Rosa y Carla a nuestro lado, sentí que ya no estábamos solas. La verdad estaba ganando espacio. Pasé los días siguientes reuniendo todo lo que pude, a los informes médicos y psicológicos, las fotos de las marcas en el cuerpo de Marina, las capturas de pantalla de los mensajes de Marcos, los relatos por escrito de Doña Rosa y de Carla. Mi cuarto se convirtió en una pequeña oficina improvisada. Cada hoja de papel allí representaba un grito que, por mucho tiempo, había sido silenciado, pero ahora iba a ser escuchado. La verdad necesitaba pruebas, y yo iba a presentar cada una de ellas, con la firmeza de quien ya no tiene miedo de confrontar. Durante ese tiempo, Marcos seguía insistiendo. Enviaba mensajes intentando convencerme de desistir, de resolver todo en casa. Decía que Priscila estaba afectada, que yo estaba exagerando, que Marina necesitaba a la madre. Pero yo ya no caía en ese discurso. Era el viejo truco de la manipulación emocional, camuflado de mantenimiento de la familia. La negligencia seguía presente en cada frase suya. Lo más triste era ver que él aún no conseguía reconocer el dolor de su propia hija. La presión de él aumentaba conforme se acercaba la audiencia. Había días en que me sentía cansada, agotada, incluso asustada. Pero bastaba mirar a Marina jugando en el patio, con esa cabecita rapada empezando a mostrar los primeros hilos de cabello, para recordar el motivo de todo aquello. Cada noche mal dormida, cada llamada tensa, cada lágrima contenida, todo tenía un propósito, y yo no podía fallarle. No ahora, no después de todo. Era extraño, ¿sabes? Siempre fui madre antes que cualquier otra cosa. Y ahora era como si estuviera siendo madre 2 veces. Una para mi nieta y otra vez para mi hijo. Solo que ahora, enseñándole lo que él no había aprendido, qué significa proteger. Yo no sabía qué decidiría el juez, pero algo sí sabía, iría hasta el final. Y en el fondo, sentía que la audiencia sería solo el comienzo de una batalla aún mayor. Era la primera audiencia llegó. La sala del tribunal era fría, con ese olor a papel viejo y un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido de los zapatos sobre el piso. Llegué temprano con Marina, de la mano, intentando disimular el nerviosismo con una sonrisa, pero tenía el estómago hecho un nudo. Del otro lado de la sala, Marcos evitaba mirarme. Priscila mantenía un aire de superioridad, como si todo aquello fuera un teatro y ella estuviera por encima del público. Marina se encogió en la silla. Tomé su mano. Era el único lenguaje que importaba allí en presencia y protección. El doctor Elías comenzó con una postura firme y serena. Presentó los informes médicos, las fotos, los relatos, habló de la responsabilidad legal y moral de proteger a una niña en situación de riesgo. Estamos ante un caso grave de negligencia, violencia psicológica y abusos físicos continuados, dijo. Su voz llenaba la sala. No era un discurso inflamado, era precisión quirúrgica, en cada palabra pesaba. Y cuando mencionó las amenazas de cortar las pestañas de Marina, hubo un murmullo entre el público.
Aquello ya no era solo un drama familiar, era una cuestión de justicia. La defensa de Marcos y Priscila vino con el manual del negacionismo. Intentaron pintarme como una abuela exagerada, resentida con la nuera, que se llevó a la niña sin permiso. Priscila dijo que todo era una broma mal interpretada. Marcos permaneció callado casi todo el tiempo, desviando la mirada. Era doloroso ver a mi propio hijo intentando sostener una versión de los hechos que ya estaba completamente derrumbada. Pero cuando empezaron a hablar las testigos, el escenario comenzó a cambiar. Doña Rosa relató los gritos y los sonidos de golpes que escuchaba en la casa. Carla habló del trastorno explosivo de la hermana, de los episodios de la infancia y de su rechazo al tratamiento. Luego vino el doctor Pedro, detallando las marcas compatibles con agresión en diferentes etapas de cicatrización, y por último, la doctora Fabiola, con su informe contundente en Marina, presenta traumas evidentes relacionados con la convivencia con la madre. No debe regresar al ambiente actual bajo ninguna circunstancia. La jueza escuchaba todo en silencio, anotando cada detalle, y yo esperaba, porque lo más duro estaba por venir. Llegó el momento que me dejó sin aire el testimonio de Marina. La jueza pidió silencio absoluto. Una psicóloga se sentó a su lado para garantizar un ambiente seguro. Marina entró despacito, con ese modo suave de caminar suyo, como si pisara un suelo quebradizo. Se sentó en la silla, las piernitas colgando, y me miró. Le sonreí con los ojos, enviándole fuerza. Ella respiró hondo y comenzó a hablar, sin dramatizar, sin inventar, solo con la verdad cruda de quien vivió todo. Fue la mamá quien me rapó. Dijo que yo era fea y que el pelo solo daba trabajo. Yo lloré, pero ella me agarró fuerte y no me dejó bajarme de la silla. La sala quedó en silencio sepulcral. Marina continuó. Dijo que cuando hacía algo que la mamá no quería, la encerraban en el cuarto sin luz, que una vez estuvo tanto tiempo ahí dentro que empezó a ver cosas en la oscuridad, que pedía perdón sin saber por qué, y que la mamá decía que si contaba algo, le cortaría las pestañas también, para que nadie piense que soy bonita. Cada palabra de Marina era una puñalada para quien aún dudaba. La pureza de su relato exponía la profundidad del abuso. No eran castigos aislados, era una estructura continua de amenaza emocional. Ella contó que no le gustaba mirarse al espejo después de cada corte, que se sentía fea, equivocada, invisible. Dijo que a veces fingía estar dormida para no ser castigada de nuevo, y que solo en la casa de la abuela se sentía segura. Allá nadie me grita. Allá hay luz en el cuarto. Allá puedo jugar sin miedo a la jueza. Anotaba con concentración, y algunos presentes tenían lágrimas en los ojos. Yo apreté los labios para no llorar, porque en ese instante mi nieta, esa niña de 6 años, tuvo más coraje que muchos adultos en toda una vida. Ella rompió el silencio que aprisiona a miles de niños, y supe que, después de esas palabras, nada más podría ocultarse. Pero la reacción de la madre, esa llegaría enseguida, y sería la explosión final de lo que quedaba de aquella fachada de normalidad. Apenas Marina terminó de hablar, el silencio era tan pesado que se podían escuchar las respiraciones contenidas. Entonces Priscila explotó. Sin aviso alguno, se levantó de la silla con un grito seco. ¡Mentira! Ella está mintiendo. La jueza pidió orden, pero era como si se hubiera roto una represa dentro de ella. Empezó a caminar de un lado a otro, señalando, nerviosa, sudando. Siempre fue difícil, siempre llorona, caprichosa, mimada. Esa niña me vuelve loca. La máscara cayó, y cayó de forma desastrosa. La jueza ordenó que los guardias se acercaran, pero Priscila no paraba. Todo el mundo piensa que ser madre es fácil, ¿no? Que todo es amorcito y muñequita de porcelana. Me miró con los ojos desorbitados. Tú siempre quisiste robarla de mí. Siempre. Desde que nació. Su rostro estaba rojo, los ojos llenos de furia, pero era un desespero que gritaba por dentro. Un descontrol total. Nadie allí dudaba ya de la inestabilidad de esa mujer. Y entonces vino la frase que detuvo el reloj del tribunal. Yo ni quería ser madre. Ella arruinó mi vida. Ya no la soporto más. Silencio absoluto. Todos quedaron congelados. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La jueza la observó con una mirada seria, pero no sorprendida.
Yo por dentro sentí todo girar. Esa declaración era la confirmación más brutal de todo lo que Marina había contado, no solo la agresión, sino la rejección que ella sentía y cargaba en el pecho como culpa. 2 guardias se acercaron. Uno de ellos habló con calma: señora, necesitamos que se retire. Priscila intentó resistir, pero terminó siendo conducida fuera de la sala, gritando, llorando, casi en trance, y yo allí sosteniendo las manos de Marina, que veía todo en silencio. Ya no había nada que esconder. La violencia ahora era visible para todos, y aunque aquella explosión fuera dolorosa, yo sabía que había sido necesaria. Porque solo cuando la verdad pierde su disfraz es que la justicia puede empezar a actuar. Después del estallido de Priscila, todo el tribunal parecía respirar distinto. Era como si, por fin, todos vieran lo que yo llevaba en el pecho desde hacía semanas. El juez pidió un pequeño receso. Cuando volvimos, algo en Marcos había cambiado. Estaba cabizbajo, los ojos rojos, como si hubiera recibido un golpe de realidad. Por primera vez, miró a Marina con una expresión que no era de negación ni de defensa. Era dolor, dolor de quien entiende, demasiado tarde, el tamaño del daño. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Marcos permaneció en silencio unos segundos. Luego se levantó y habló en excelencia. Yo no sabía. Yo no quise ver, la voz le temblaba. Pero hoy, después de todo lo que escuché, no puedo seguir negándolo. Ann respiró hondo y añadió: Ann, retiro mi pedido de custodia. No quiero que mi hija vuelva a casa así. Haga lo que sea mejor para Marina Ann por primera vez. Habló como padre, y no como un hombre intentando salvar su propio orgullo. Fue un momento que me desgarró por dentro, porque, incluso, después de todo, él seguía siendo mi hijo. Y ver cómo aquella coraza emocional que él había construido se desmoronaba, me trajo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin se estaba posicionando del lado correcto. Tristeza porque tuvo que llegar a ese extremo para que reaccionara. Pero en el fondo, yo sabía, aún había tiempo para que él aprendiera. Aún había esperanza de que pudiera ser un padre presente de verdad. Cuando miré a Marina, ella observaba todo en silencio. Pero, a diferencia de antes, había un brillo en sus ojos, como si por primera vez estuviera viendo realmente a su padre. Vulnerable. Sí hay, pero sincero. Y eso lo cambia todo. A veces, reconocer el error es el primer acto real de valentía que una persona logra hacer. Y ese día, Marcos finalmente eligió a su hija. Solo que ahora, el destino de ella estaba en manos de la justicia. Y el siguiente paso era el más esperado. El juez volvió con semblante sereno, pero firme. El golpe del martillo estaba cerca, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Leyó cada punto con claridad, a los informes médicos, los testimonios, el estallido de la madre y el reconocimiento del padre. Luego, con voz solemne, anunció la decisión: concedo la custodia temporal a la abuela materna, señora Estela Andrade. La menor permanecerá bajo su responsabilidad hasta que se evalúen con rigor las condiciones de los progenitores. A mi corazón casi salió por la boca. Era la confirmación de que por ahora Marina estaba segura, pero el juez no se detuvo allí. Continuó: el padre de la menor podrá tener visitas supervisadas en un lugar definido por la vara de la infancia, con acompañamiento psicológico obligatorio. Fue un gran alivio escucharlo. Marcos aún tenía un camino largo que recorrer, pero no sería apartado de la hija si estaba dispuesto a aprender a ser padre de verdad. Y luego vino la parte más delicada: a la madre de la menor. Señora Priscila Silva solo podrá retomar cualquier contacto con la niña después de un informe psiquiátrico y del inicio de un tratamiento continuo. La decisión dejaba clara la gravedad del caso. No había espacio para excusas, ni para minimizar, ni para disfrazar con sonrisas falsas. El juez, aún con el documento en la mano, concluyó: ambos progenitores deberán iniciar terapia individual, enfocada en parentalidad y reestructuración emocional. La custodia definitiva será reevaluada en una nueva audiencia dentro de 6 meses. Fueron palabras duras,
pero necesarias. La justicia, por fin, hablaba el idioma de la protección N- y no de la apariencia familiar. Salimos del tribunal con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, el peso estaba equilibrándose. Marina, todavía calladita, sostenía mi mano con fuerza. No preguntó nada. Solo sonrió un poquito, como quien siente que, por fin, puede respirar. Yo sabía que aquello era solo el comienzo. Aún vendría un proceso de reconstrucción. Pero ahora, con la justicia de nuestro lado, el miedo empezaba a dar espacio a la esperanza. Y a partir de ahí, era tiempo de curación. La primera semana después de la decisión fue una mezcla de paz y reconstrucción. Marina comenzó la terapia infantil con una psicóloga especializada en traumas. El consultorio estaba lleno de juguetes, muñecas, pinturas y títere. En los primeros días todavía se despertaba por la noche, asustada por las pesadillas, pero, con el tiempo, esos episodios fueron disminuyendo. Dibujos con figuras oscuras empezaron a dar lugar a flores, casitas e incluso un sol sonriente. Señales pequeñas, pero claras, de que su alma comenzaba a sanar. La autoestima, antes hecha pedazos, empezó a reconstruirse poco a poco. Con ayuda de la terapeuta, Marina reaprendió a jugar sin culpa, a hablar sin miedo, a existir sin esconderse. Hice cuestión de dejarla elegir el nuevo corte de su cabello. Ella decidió dejarlo crecer. Quiero que quede largo, como el de Rapunzel, abuelita, dijo sonriendo, y yo entendía no era solo sobre estilo, era un símbolo de libertad. Cada centímetro que crecía era un recordatorio de que nadie más podía controlar quién era ella. En cuanto a Marcos, el cambio fue lento, pero real. Empezó a asistir a todas las sesiones de terapia obligatoria y, sorprendentemente, pidió sesiones extra. En los encuentros supervisados con Marina, era visible su esfuerzo por reconectarse. Llevaba libros infantiles, armaban rompecabezas juntos y, lo más importante, Anne escuchaba. Por primera vez, vi a mi hijo dejar el orgullo de lado para ser padre de verdad. Lloró más de una vez, sobre todo cuando Marina preguntó: «¿Ahora sí vas a protegerme, papá?». Y él respondió: «Am para siempre en Priscila». Tras la evaluación psiquiátrica, fue enviada a internación de largo plazo. El diagnóstico confirmó el trastorno explosivo intermitente agravado por un historial de negación y falta de tratamiento. Por primera vez, estaba donde debía estar, en un espacio de cuidado profesional, lejos de cualquier posibilidad de causar más daño. Y aunque era triste ver a la madre alejada de la hija, la verdad es que, a veces, proteger a una niña significa reconocer que no todo lazo de sangre es seguro. Cada día, Marina parecía florecer un poquito más. Era como ver una semilla brotar después de mucho tiempo enterrada en la oscuridad. Empezó a llamarme mamá abue, con esa vocecita dulce que solo una niña puede tener. Al principio pensé en corregirla, pero luego entendí, aquel nombre no era un error. Era un título, una forma de decir que yo era, al mismo tiempo, quien daba cariño y quien protegía. Nuestro vínculo se volvió aún más fuerte, más cómplice, más profundo. Ella ya no pedía perdón a cada rato. Ya no caminaba pisando huevos. Volvió a jugar en el patio, a correr descalza, a reír fuerte. Volvió a dibujar en los azulejos del baño con un pintalabios escondido, y confieso que ni la reprendí, porque esa travesura era señal de salud, de libertad, de infancia. Empezó a pedir historias antes de dormir, y a veces hasta inventaba las suyas. En una de ellas, la princesa escapaba de la torre oscura y encontraba refugio en el castillo de la abuela, donde todo era colorido y nadie mandaba cortar su cabello. En la escuela, la profesora me llamó para conversar. Me mostró un dibujo de Marina. Era una casita con jardín, una señora de cabellos blancos y una niña con trenzas. Había un sol, un árbol y en el centro de la hoja, un corazón grande con la palabra familia. La profesora me dijo: ahora participa de las clases con mucha más seguridad. Sonríe más y cuando preguntamos dónde vive, ella dice: en la casa de mi mamá Abu. Aquello me hizo llorar. Era un diploma de misión cumplida. Fue en ese hogar reconstruido donde Marina aprendió que no existe amor con miedo, que el castigo no educa, solo hiere, que el verdadero cuidado se ve en los pequeños gestos en el café, con pan cortado en forma de corazón, en la toalla tibia después del baño, en la escucha sin juicio. Y yo
Yo aprendí que la valentía puede usar delantal y pasar desapercibida hasta el día en que necesita proteger. Nuestro hogar ahora no era perfecto, pero estaba lleno de luz, y esa luz ella ya no tendría que temerla. Unas semanas después recibí la visita del asistente social, doña Clarice, mujer firme, pero con ojos atentos y gentiles. Llegó con una planilla en la mano y preguntas en la punta de la lengua. Evaluó todo en la casa, la rutina, los hábitos, los cuidados. Conversó a solas con Marina y luego conmigo. Observó incluso las interacciones espontáneas en cómo Marina me llamaba, cómo respondía, cómo se movía por la casa. Cuando terminó la visita, dijo doña Estela, su hogar es claramente un espacio de acogida y seguridad. Usted está haciendo un trabajo precioso. Unos días después, su informe llegó a manos del abogado. El doctor Elias me llamó y leyó algunos fragmentos. La menor demuestra seguridad afectiva significativa con la abuela materna, estableciendo vínculos saludables y confiables, y también el ambiente es estable, con una rutina protectora, afectuosa y respetuosa. No sabía si llorar o sonreír. Era más que un papel. Era la validación oficial de todo lo que ya estábamos viviendo. La justicia empezaba a reconocer lo que el corazón de Marina ya sabía. El informe aún indicaba que el retorno de la menor al convivio con la madre biológica no era recomendable, salvo tras un laudo psiquiátrico actualizado y una evolución clínica significativa. Priscila seguía internada, con acompañamiento intensivo, y los médicos aún no preveían alta. Marcos, por su parte, iba reconstruyendo poco a poco una relación con Marina, siempre supervisado, siempre respetando sus límites. Estaba reaprendiendo a ser padre, sin prisa, pero con presencia real. Ante todo esto, la asistente social fue categórica. Recomendaba la concesión de la custodia definitiva para mí. Cuando leí esa parte del informe, sentí un alivio imposible de describir. No era una victoria personal, era justicia hecha con base en afecto y verdad. Y ahora solo faltaba un paso la audiencia final, aquella que transformaría nuestra rutina protegida en un derecho asegurado. Y, más que eso, sellaría una nueva historia de amor y valentía entre abuela y nieta. En la audiencia final, el ambiente era completamente distinto del primero. Había serenidad no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora cada uno sabía dónde debía estar. Marcos llegó más calmado, con un semblante resignado pero sereno. Se sentó junto al abogado, y cuando el juez le preguntó si quería declarar algo, se levantó con firmeza y dijo: Excelencia, apoyo la custodia definitiva de mi madre. Ella fue quien protegió a mi hija cuando yo fallé. Hoy entiendo que no basta con amar. Hay que actuar. Fue un momento intenso. Vi en sus ojos una verdad que antes no existía. Marcos finalmente había entendido que valentía no es golpear el pecho diciendo yo soy el padre. Valentía es reconocer el error, arremangarse y empezar de nuevo. Marina, sentada a mi lado, apretaba mi mano. Cuando la jueza se dirigió a ella, preguntándole con quién quería vivir, la respuesta fue corta, pero llena de certeza: con mi abuela, para siempre. Y en ese para siempre estaba el grito de libertad que ella había conquistado con tanto dolor. La jueza me miró con una expresión dulce, pero firme, y declaró ante todas las evidencias, informes, testimonios y manifestación de la menor: concedo la custodia definitiva a la señora Estela Andrade. Mi corazón explotó por dentro. Quise levantarme y abrazar a todos, pero me quedé allí, firme, sosteniendo las lágrimas y la mano de Marina. El juez aún determinó que Marcos mantendría visitas supervisadas, con posibilidad de ampliación conforme su evolución. Y Priscila por el momento seguiría apartada, con reevaluación solo después de un informe psiquiátrico actualizado. Salimos del tribunal con los ojos llenos de lágrimas. No era el fin de una lucha, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida donde Marina ya no necesitaba caminar con miedo, donde podía crecer libre, jugar, equivocarse y aprender. Todo eso sin ser castigada por existir. Y yo, allí, sentí la confirmación más profunda de que vale la pena luchar, incluso cuando parece que estamos solas. Porque, al final, la verdad, la valentía y el amor vencen. Siempre vencen
pasó un año. Y si pudiera mostrar una imagen para resumirlo todo, sería la de Marina corriendo por el patio, con el cabello ya casi a la altura de los hombros, vestida de hada, con purpurina en los ojos y una carcajada que resuena por toda la casa. Duerme bien, come con alegría, hace amigos con facilidad. Ya no llora por miedo, solo llora de emoción, como cuando recibió el perrito al que llamó Luz, porque eso es lo que ella se volvió, una niña llena de luz, después de tanto tiempo encerrada en la sombra. Marcos hoy es un padre presente. No perfecto, ninguno de nosotros lo es, pero presente. Va a las reuniones escolares, llama solo para saber cómo está, escribe notitas en la merienda. Y lo más importante, aprendió a escuchar. El vínculo entre ellos aún se reconstruye, ladrillo por ladrillo, pero es sincero. Y Marina ya no tiene miedo de decir cuando algo la molesta, porque ahora sabe que será escuchada. El silencio, que antes era su prisión, dio lugar a la palabra, a la confianza, al abrazo. Priscila continúa internada, en tratamiento intensivo. Los médicos dicen que hay progreso, pero que el camino es largo. Marina no pregunta mucho. A veces dibuja a una mujer de lejos, siempre con árboles o puertas entre ellas. Y yo respeto ese silencio, porque sanar no es borrar, es aceptar, con cuidado, aquello que no se puede cambiar. Y parte de la protección que le ofrezco ahora es esa, a permitirle procesarlo todo a su ritmo, sin prisa, sin culpa. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo: proteger a un niño puede exigir más que amor. Puede exigir que enfrentes a tu propia familia, que digas no cuando todos esperan silencio, que seas voz cuando el mundo pide neutralidad. Pero vale cada segundo, porque la infancia no tiene segunda oportunidad. Y si puedo dejar un mensaje, es mantente atento. No minimices, no calles. La negligencia puede parecer pequeña, pero mata despacio. ¿Y el coraje? El coraje salva vidas. ¿Alguna vez pensaste en cuántas Marinas existen por ahí, escondidas detrás de sonrisas tímidas, silencios largos, miradas hacia el suelo? ¿Cuántos niños hoy están sufriendo abusos que los propios adultos llaman educación? Y lo más grave, ¿cuántos de nosotros ya vimos señales y preferimos no intervenir? Esta historia no es solo sobre mí o sobre Marina, es sobre la valentía que todos necesitamos para romper ciclos de violencia. Si escuchaste todo hasta aquí, dime, ¿tendrías el coraje de enfrentar a tu propio hijo o hija para proteger a un nieto? ¿O mirarías hacia otro lado en nombre de la armonía familiar? Piénsalo bien. A la infancia es una etapa demasiado frágil para dejarla en manos equivocadas. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste aquí? ¿Lo vas a guardar para ti? ¿Lo vas a compartir con alguien que lo necesite? O, mejor aún, vas a empezar a mirar a tu alrededor con otros ojos, con más escucha, con más presencia. ¿Qué harías si tu nieta apareciera con la cabeza rapada y los ojos llenos de miedo? Porque, en el fondo, todos sabemos, ignorar también es una forma de violencia.